Este mes de noviembre comienza el mes de ánimas, es decir, el mes que la Iglesia dedica para rescatar almas del purgatorio, para ayudar a las almas benditas del purgatorio. Entonces, recomendamos vivamente el rezar todos los días por las almas del purgatorio. Este año, el Adviento, el tiempo de Adviento, con el cual comienza el año eclesiástico, será el domingo 27 de noviembre, que también es la fiesta de la Virgen de la Medalla Milagrosa. Dios mediante, el sábado próximo tendremos profesión de nuevos miembros de la milicia de la Inmaculada. Y respecto al rosario público que se reza los sábados por un grupo de fieles y miembros de la milicia de la capilla, les recuerdo que es un testimonio de amor a la Santísima Virgen y que es un testimonio público de la fe católica y que también es una forma de apostolado, porque es una forma de que gente se acerque a la devoción a la Virgen y también a la misa tradicional. Entonces les pedimos a los fieles que acompañen y apoyen a los que hacen el rosario y los que no puedan unirse espiritualmente. Y tampoco que hagan críticas sobre si el rosario es en español o en latín. La Iglesia autoriza rezar el rosario en español, sobre todo para el apostolado. Rezar un rosario público en latín sería como rezar en alemán o en otro idioma que la gente no conoce, tienen que entender. Nosotros el rosario privado lo podemos rezar en latín, los que lo sabemos. En las comunidades nuestras se reza en latín, pero pastoralmente en las capillas, donde la gente no sabe el latín, sobre todo en estos tiempos, entonces por eso se reza en español. A veces son pretextos para no asistir o para criticar. Entonces pedimos que por favor terminen con esos pretextos. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Diciendo Jesucristo que se le dé al César lo que es del César, nos enseña a dar al Estado o a los gobiernos civiles todo lo que a éste le compete, sí, lo que concierne al orden y al bien público temporal. Pero Jesús añade en el Evangelio: dad a Dios lo que es de Dios. Si el dinero que lleva la efigie del César debe ser restituido al César, mucho más nuestras almas bautizadas, que llevan la imagen de Dios a partir del bautismo, deben ser restituidas a Dios, es decir, deben estar consagradas a Dios. Y decir que debemos dar a Dios, que debemos darle a Dios el alma, nuestras almas, es decir, que se lo debemos todo a Dios y que debemos estar consagrados al servicio de Dios, porque todo lo recibimos de Él. Así entonces, por ejemplo, se cumple con nuestros deberes de cristianos, trabajando por el prójimo o ayudando al prójimo, ese prójimo sean civiles o eclesiásticos. Es decir, cumplir nuestros deberes con Dios es restituirle todo lo que Dios nos ha dado, sometiendo nuestra libertad ante todo a su ley divina y nuestra voluntad a su servicio. Nuestra libertad a Dios y nuestra voluntad también al servicio de Dios. Trabajar para Dios y para el culto a Dios y el apostolado para traer almas a Dios. Con esta sencilla respuesta que el Señor da en el Evangelio de hoy a los fariseos, dejó Jesucristo trazada la línea clara de la justicia, es decir, de la virtud de la justicia, dar a cada uno lo suyo, dar lo que pertenece a cada uno. Santo Tomás de Aquino, que es el doctor común de la Iglesia, confirma esto respecto a la justicia. Dice, es la voluntad constante de dar a cada uno lo que le pertenece. A Dios darle el culto, el que Él es debido como creador, es decir, el culto litúrgico y la oración privada, ¿no es cierto? Y dedicarle el tiempo que sea necesario, la adoración, el honor, la acción de gracias también por todo lo que nos da, el cumplimiento de las leyes de Dios y estar dispuestos a su servicio. Y en cuanto al prójimo, el respeto de sus derechos, teniendo en cuenta las obligaciones que tenemos con el prójimo, según sea igual a nosotros o si es superior o inferior a nosotros. A todos, a cada uno lo suyo.
Ahora, el alma cristiana que busca elevarse, que busca ser mejor, no dar lo justo, sino que busca santificarse, que busca progresar en la vida espiritual, no se contenta con estos límites de la justicia. Doy lo justo y nada más. ¿Por qué? Ustedes saben que la caridad estimula a esas almas a dar más, a darse más, a hacer más, por Dios y por el prójimo. Pero siempre, a pesar de eso, que la caridad supera a la justicia, siempre la justicia será el marco indispensable de la caridad, no menos que lo que marca la justicia. La caridad nos impulsa a hacer algo más de lo mandado, pero ese plus lo podemos hacer en tanto y cuanto no descuidemos otras obligaciones. Por ejemplo, un profesional, un médico, un odontólogo, por poner un ejemplo, no puede dedicarse a obras de apostolado perjudicando sus deberes profesionales, abandonando a sus pacientes. Es un ejemplo, ¿no es cierto? La caridad con el prójimo debe movernos a dar limosna, por supuesto, a ayudar al prójimo, pero no va a ser agradable a Dios esa limosna si lo hago con el dinero que en justicia le pertenece a mis empleados o los que están a cargo mío. Es otro ejemplo, ¿no es cierto? Bueno, donde se falta a la justicia, cuando es de obligación cumplir, no se puede hablar de caridad, porque sería un pretexto hablar de caridad y estoy faltando a la justicia. Ni para con Dios, ni caridad para con Dios, ni caridad para con el prójimo. Esta es una de las tantas enseñanzas que nos da este Evangelio de hoy. Solo teniendo como base la justicia, la caridad puede elevarse y la caridad puede subir. Nuestro Señor nos enseña hoy el dar a cada uno los suyos, que era uno de los preceptos de los romanos. Esa hermosa frase tomada de un salmo: amaste la justicia y odiaste la iniquidad, por eso el Señor te ungió con el óleo de la alegría, que se ha hecho como un lema. Es el elogio del justo, justamente, porque amó la justicia, odió la iniquidad, entonces el Señor lo elevó. Dios concede la alegría espiritual y la paz al alma que es respetuosa de la justicia y que odia la iniquidad. Y respecto a las relaciones con los poderes públicos, con los gobiernos, Jesucristo da la respuesta sobre ellos, en este caso sobre el César de Roma, que era el emperador de todos en esa época. Porque la pregunta maliciosa de los judíos, de los fariseos, apuntaba ahí. No se puede desconocer los poderes temporales, aunque a veces merezcan desconocer, porque son malos, ¿no es cierto? No se puede desconocer los poderes temporales de los gobiernos por una cuestión del bien común. Mal que nos pese, tenemos que reconocer una cierta sujeción a los gobiernos, aunque sean malos, porque si no, la convivencia humana, la convivencia social sería imposible, vendría la anarquía. Y la anarquía, ustedes saben que no es ningún sistema de gobierno, justamente está profetizado para los últimos tiempos una gran anarquía, y después entonces la gente desesperada por esa anarquía se entregará al anticristo. Justamente por eso hay que evitar la anarquía. Pues ese respeto a las leyes civiles y a la autoridad civil es lo que después de la revolución, que terminó con todos los estados cristianos y la cristiandad, se llamó civismo. En nuestras repúblicas liberales hispanoamericanas es lo que se llama justamente civismo y el respeto de las leyes civiles. Mis hermanos, el problema surge cuando la autoridad civil, cuando estas autoridades civiles se oponen a la libre práctica de la fe católica, de la fe verdadera, y también cuando la autoridad civil manda algo contrario a la ley de Dios, o impide cumplir con la ley de Dios, o entorpece el cumplimiento de la ley de Dios y de las prácticas religiosas. Como toda autoridad viene delegada de Dios, entonces en este caso ya no está representando a la autoridad divina. Y entonces, como dice San Pedro en los Hechos de los Apóstoles, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. En ese caso, obedecer a Dios antes que a los hombres. Como tantos ejemplos hemos tenido desde los cristianos
los primeros cristianos en el Imperio Romano hasta los cristeros y tantos otros víctimas del comunismo que han tenido que resistir a esos gobiernos nefastos. Teniendo nosotros 20 siglos a nuestras espaldas, siempre tenemos ejemplos de nuestros antepasados católicos que conocían los valores y las obligaciones como cristianos. Entre tantos ejemplos de buenos cristianos enfrentados a gobiernos inicuos, anticristianos, tenemos uno, por ejemplo. El entonces coronel Petain, que después fue famoso mariscal y salvó el honor de su patria en la Segunda Guerra Mundial, era más o menos hace un siglo jefe de un regimiento militar bajo gobiernos masónicos, gobiernos anticatólicos en Francia. Entonces, siendo jefe de regimiento, recibió una carta del ministro de guerra, del Ministerio de Guerra, que le decía: mi coronel, sabemos que varios oficiales de su regimiento, violentando los reglamentos, se permiten asistir a la misa vestidos de uniforme. Y entonces le pedían que sírvase comunicarnos el nombre de dichos oficiales, quería que los denunciara. Y el coronel Petain les contestó: mi general, le dice al ministro, es verdad que varios oficiales de mi regimiento asisten a misa vestidos de uniforme, entre ellos su coronel, el mismo, ¿no es cierto? Pero por colocarme siempre en primera fila en la iglesia, ignoro y no puedo darle el nombre de dichos oficiales. Acá estaba dando un testimonio. Los oficiales estaban dando un testimonio de fe católica, asistiendo como militares franceses católicos a la Santa Misa, y él también. Entonces no podía, tenía que desobedecer. Pues bien, este futuro mariscal Petain tenía claro que ante las leyes anticristianas, ante las leyes abusivas, masónicas y persecutorias contra la religión católica, contra la religión verdadera, había que dar testimonio y cumplir con el mandato de dar a Dios lo que es de Dios, como pide el Señor en este Evangelio de hoy. Entonces nosotros tenemos que estar preparados, porque no sabemos los tiempos que van a venir, y aparentemente los tiempos van a ser difíciles, para también poder, si es necesario, dar testimonio. Primero respetamos las leyes, pero si las leyes civiles van en contra de nuestra fe, tenemos que dar testimonio de nuestra fe. Esa es una de las enseñanzas que podemos sacar de este Evangelio de hoy. Dice, hermano, los intereses de Dios nunca están en contra de los intereses de la sociedad civil, de las patrias, ¿no? de la sociedad temporal. No, al contrario. Reconocido y cumplido el derecho de Dios, la ley de Dios, ayuda al respeto de las obligaciones ciudadanas. Aquel que cumple con Dios y con las leyes de Dios va a ser un buen ciudadano. Mejores cristianos, mejores ciudadanos. Lo que pasa es que los enemigos no lo entienden o no lo quieren entender. Pero, quitando los derechos a Dios, llegamos a las situaciones como la que estamos viviendo en este tiempo. La gente no sigue y no respeta la ley de Dios, pues entonces no respeta ninguna de las otras leyes. Y esto pasa, esta situación desastrosa pasa en todas partes, no solamente en el Perú, sino en todas partes en este momento, como ustedes han de estar enterados. Nosotros, minoría católica, minoría tradicional católica, ¿qué nos queda? Y bueno, nos queda ante todo rezar, por supuesto que es muy importante. Entonces, pidamos con nuestra oración, con nuestro sacrificio, ayuda a la Virgen Santísima, rezándole bien, ¿no es cierto?, para seguir cumpliendo con la ley de Dios y mejorando en el cumplimiento, cada día, en el cumplimiento de las enseñanzas que Jesucristo nos da en el Evangelio y nos pide en el Evangelio, confiando siempre en la recompensa prometida, que es la salvación, lo más importante. Ustedes se dan cuenta que esta vida es muy corta y se pasa muy rápido. Lo importante es la vida eterna, la eternidad. Hay dos eternidades, o la salvación o la condenación, ¿no es cierto? Las almas del purgatorio son almas que ya están salvadas, solamente están purgando, están destinadas al cielo. Así que los destinos son dos, o. Entonces, justamente, cumpliendo con la ley de Dios,
incluso dando testimonio, y si fuera necesario el testimonio del martirio, pues entonces nos aseguramos la salvación. Eso es lo que le pedimos a la Virgen Santísima, porque somos débiles y necesitamos su ayuda en esta Santa Misa, que todos los que estamos aquí perseveremos en la Santa Fe Católica, la de siempre, la tradicional. Ave María Purísima, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.